Buenas tardes para todos. El día de hoy voy a explicar el proceso de ETL, el cual tiene como objetivo organizar los datos y extracción de los mismos. Voy a mostrar en el video el paso a paso de cada uno de los elementos que se tienen que tener en cuenta para desarrollar el proyecto. Las herramientas que vamos a utilizar también las voy a estar mencionando en el tutorial y espero pues que sea de su agrado y quede claro el tema. Bueno, el proceso de ETL que vamos a realizar tiene como objetivo mostrar el proceso de ETL con una lectura de archivos de texto, transformación de la información usando un web service y carga de archivos en una base de datos. Contiene una explicación de cada paso para la realización de la tarea, así como una demostración de su información. Realizar un proceso de ETL con SQL de integración de servicio que sea realizando una carga de archivos de texto, una transformación usando un web service, agregando una base de datos, además de la generación de una bitácora y publicación del servicio en un servidor FTP. Bienvenidos. En este video tutorial vamos a explicar el proceso de ETL. Las herramientas que vamos a utilizar son Visual Studio 2008, el cual hace el proceso de ETL, SQL Server 2008 R2 Enterprise, el cual contiene la base de datos, y NetBeans para mantener el web service. A continuación voy a explicar el proceso de flujo de control. El flujo de control que creamos contiene varias conexiones. Una de ellas es hacia la base de datos y el otro es hacia un archivo de texto. En el motor de base de datos SQL Server creamos una base de datos llamada universidad con las siguientes tablas de asignación: asignación y asignación temporal. En asignación tenemos todos los datos proporcionados y en asignación temporal van a ir los nuevos datos que se crearán. En el flujo de datos tenemos varios elementos creados. Uno de ellos es el origen de texto plano. Este tiene una conexión hacia el control de notas, como lo vemos a continuación. En este archivo lo que contiene son las columnas de nombre, curso y nota. El nombre del estudiante, el curso y la nota tiene el nombre de las columnas y los registros que vemos podemos ver que el primer estudiante debe tener un resultado de aprobado y el segundo de reprobado, y ese es el archivo de texto plano que le hacemos una conexión desde nuestro proyecto. Bueno, a continuación el siguiente elemento es la búsqueda aproximada. En este elemento lo que se busca es escoger una búsqueda aproximada y escoger el más aproximado, es decir, que de todas las opciones que hay se debe tomar el más aproximado, y con esto obtenemos el carnet. Luego ya tendríamos que buscar el ID del estudiante, el cual lo tenemos de la base de datos. A continuación el siguiente elemento es el script, y el cual contiene el código del web service, y este método lo que contiene es el método de aprobación y está creado en NetBeans. El método tiene como parámetro una nota y
el parámetro es que debe ser mayor a 61, en caso contrario es reprobado. Y en el retorno del script guarda una columna llamada resultado. En este resultado tenemos un script con una entrada y una salida. La nota es la salida, perdón, en la entrada la nota y la salida es el resultado. En el destino ya tenemos los campos necesarios en las tablas de asignación temporal, como lo son carnet, nombre, curso y nota. Y el resultado. Pero antes dejamos la tabla vacía para iniciar el proceso. Bueno, el siguiente paso es la tarea del script. Bueno, como les decía, el siguiente paso es la tarea del script, en el cual se manipulan los datos de texto. En esto se hace un flujo de control posterior. Al flujo de datos damos doble clic en el script y vamos a definir las variables que se van a utilizar en el script. Este campo nombre es el nombre del usuario que se está trabajando en el proyecto o el que está realizando el proceso. Es una variable del sistema, el cual utilizamos en un lenguaje C#. Como les decía, está el script de creación de manipulación de los archivos. Como podemos ver, se utiliza la clase IO para la manipulación de archivos. Se define el origen de los datos y el destino, así como en la bitácora para poder manipular en un servidor FTP. Bueno, en esto se realiza la tarea de actualizar los datos, de definir la bitácora. Se escribe en la bitácora tal y como se ha especificado y se cierra el script y se cierra el escritor de archivos, ¿sí? El script lo único que tiene como tarea es la manipulación de archivos de texto, haciendo una copia y generando pues en una bitácora. Siguiendo el flujo de control, pasamos al proceso de FTP, en el cual definimos el servidor FTP. En este caso pues la bitácora solamente manipula los archivos TXT que los generamos en el script anterior. Como les decía, el archivo que se va a crear es un archivo llamado bitácora en un archivo TXT, y ahora lo que vamos a hacer es una corrida del proceso.
Bueno, lo primero que se va a ejecutar es el flujo de datos. Lo que siguiente que va a trabajar es el web service. Después va a tomar el script, el cual va a generar la bitácora y va a generar los archivos en la carpeta destino. Por último se publica la bitácora y generada en el servidor FTP. Como podemos ver se inicia el proceso, nos muestra la salida de los datos, las salidas de los datos que se están procesando en estos momentos, y el proceso ya ha terminado, y lo que vamos a hacer es comprobar los resultados. Antes detenemos el servicio y vamos a comprobar y posteriormente los resultados. Como podemos ver en la carpeta destino, se ha creado un archivo ya procesado que contiene los datos en el FTP, ¿sí? Ya están publicados, ya están publicados en el servidor web. Y ahora lo vamos a pasar es a comprobar los datos en el motor de base de datos, que es el SQL Server, ¿sí? Bueno, como podemos ver, ya se ven los datos y ya están transformados por el web service, ¿sí? Y eso sería toda la demostración práctica de todo el proceso. Muchas gracias. Por último, dejo unas recomendaciones. Muchas veces nos encontramos con datos desordenados e incompletos, pero hacer uso de estas herramientas ETL es de suma importancia y utilidad para lograr uniformidad en los datos. Es importante conocer sobre todas las capacidades que nos brinda este tipo de herramientas y ponerlas en práctica para hacer un buen análisis de los datos principales. Espero que el video sea de gran ayuda. Mi nombre es Diego Alexander Silva Sánchez, soy estudiante de la Fundación Universitaria San Mateo de 10º semestre. Este video fue hecho para la materia Minería de Datos del profesor Alejandro Muñoz. Muchas gracias.